Habíamos anunciado que vamos a estar conversando en realidad, sobre una obra de teatro malvinera. Se llama Alguien contará esta historia. Salgo de mi lugar de confort, de hablar con combatientes, de geopolítica, de cuestiones de defensa, para hablar de este caso sobre Malvinas, pero desde una obra de teatro. También quiero aclarar para todos los que están en la comunidad de Radiográfica que en las dos funciones que quedan tienen 2x1 para ir a ver Alguien contará esta historia. Insisto, comunidad radiográfica, tienen el 2x1 para ver esta obra. Y estamos en comunicación con la directora, con Gina Kundari. Gina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto saludarte. Buenas tardes, un gusto. Gina, primero, ¿pronuncio bien tu apellido? Kundari, ¿está bien así? Sí, perfecto, Gina Kundari. Bien, genial. Antes que nada, sos hija de combatiente, Gina. Sí, soy hija de Roque Kundari, veterano de guerra, sí. ¿Y cómo surge hacer justamente la obra Alguien contará esta historia? Y después nos vas a hacer referencia a algunas cuestiones de la obra. Sobre todo esto, déjame antes de darte la palabra, Gina, esto en Cultural Morán, que es en Pedro Morán 2147, en la ciudad de Buenos Aires. Domingo 2 y 19 de octubre, 17 horas. Por ahora tenemos estas dos funciones. Gina, ¿cómo surge hacer la obra? Porque sos la directora, sos dramaturga. ¿Cómo surge? Bueno, surge justamente esto, siendo hija de veterano, de que me empieza a contar un poco algunas historias que suceden allá. Me empieza a contar siempre capaz como lo que se puede contar, que es con el humor, lo más íntimo capaz de la guerra, dejando un poco de lado lo trágico, no porque no esté, sino porque, bueno, capaz eso no se puede contar o no se puede contar capaz a una hija, siendo también chica. Entonces empiezo a conocer las historias desde ese lugar, desde el humor, desde la comedia, desde lo que pasó ahí. Ya más de grande me empieza como a llamar la atención cómo pudo haber pasado todo esto en el medio de una guerra. Y ahí es donde empiezo a preguntar. Y bueno, empiezo a conocer a los compañeros de él en algunas reuniones, en algunas vigilias por el 2 de abril. Y empiezo a conocer cada vez más historias. Una de ellas es esta que está en la obra, que trata de bueno, un sargento que estando allá en la guerra recibe una carta de su novia diciéndole que lo deja. Y claramente recibiendo eso en medio de la guerra entra en una depresión muy profunda y bueno, amenaza con matarse. Y sus compañeros que estaban ahí idean un plan para levantarlo y lo que hacen es escribir una carta como si fuera una mujer de Buenos Aires que quiere conocer a un sargento, que quiere conocer a un soldado en realidad. Y bueno, le hacen creer eso y durante toda la guerra mantienen esta correspondencia con esta falsa mujer y el hombre, bueno, revive, está mejor, vital y vuelve gracias a ese plan que sostienen durante toda la guerra. Además, Gina, esto es un suboficial, es decir, el jefe de los soldados, y son los soldados que le empiezan a dar ánimo a su jefe, ¿no? Inventando esta historia que contabas recién. Digo, lo destaco. Sí, tal cual. O sea, está en realidad ideado por un suboficial principal que arma el plan con dos soldados que estaban como en una casa haciendo un poco la logística. Pero sí, son dos soldados. En realidad hay un tercero que es el que hace, porque buscan una letra de mujer, una letra que sea más bien delicada. Entonces van a buscar otro soldado que pueda hacer la transcripción de las cartas. Hay con mucha gente involucrada, el quien está en el correo para poner los sellos. Bueno, se arma todo un plan, pero sí, entre soldados, entre un suboficial principal, que es Sarasa, y bueno, y ahí levantan todo esto. Que además son del Regimiento de Infantería 1 de Patricios, ¿no? Sí, Todos estos soldados. sí. Eh, ¿Y desde cuándo se estrenó la obra? ¿Cuándo salió a la luz? Se estrenó este año en agosto, empezamos con las funciones, ya estamos por el tercer mes y bueno, está casi finalizando esta primera temporada, la idea obviamente es seguir, pero estamos eso, en el Morán desde agosto, tuvimos los domingos y Eh, quedan y, algunos domingos más. y ahí me diste también pie para todos los que nos están escuchando digo,
ahora nos quedan 2 funciones, este domingo y el domingo 19 es en Cultural Morán, Pedro Morán 2147 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 horas, pero la idea, además, después de estas 2 funciones, en algún momento retomar con la obra. Sí, 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 tal cual. La idea es seguir en Morán, seguir también recorriendo algunos espacios. Hay escuelas interesadas, como también pensar en esta obra no solamente dentro del ámbito del teatro, sino en otros espacios. Pues bueno, es una manera también de muchos veteranos vinieron a verla, mismos los que formaron parte del plan vinieron a verla, y lo que dicen es la forma de malvinizar. Dar a conocer las historias que no se conocen de la guerra a muchas personas. Entonces es malvinizar, por eso también queremos recorrer distintos espacios, no solo teatros, sino estos espacios de educación o culturales que quieran conocer este lado de Malvinas. Gina, este programa se escucha mucho en Entre Ríos, también en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿También pueden hacer giras, por ejemplo? Sí, obvio, obvio, está pensado para recorrer y para dar a conocer la historia en distintos lugares, distintas provincias. Recién mencionabas, y es muy importante, la recepción de los combatientes de Malvinas. Eh, Vos tenés tu padre, combatiente de Malvinas. ¿En algún momento tuviste como algún miedo, no sé cómo decir, si la palabra es miedo, de, che, ¿qué dirán? Sí, no, sí, fue, hace poco me preguntaban qué fue lo más difícil, fue eso, justamente, en todo el proceso, perdón, en todo el proceso, el miedo a, bueno, esto puede estar, o lo toma muy bien o lo toma muy Claro. mal, porque me estaba metiendo con una historia real, si bien la historia es real, además tiene muchos guiños a otras cosas que sucedieron, que me fue contando mi viejo, o que me fui enterando por distintas entrevistas que hice. Así que sí, estuve muy nerviosa, mismo cada vez que venía, o mismo los que se mencionan ahí en la obra, o cuando vino Sarasa, yo estaba mirándolos desde la técnica a ver cómo reaccionaban, pero lo cierto es que fue hermoso y fue muy movilizante como lo recibieron, agradecieron mucho el que estemos contando esta historia y todas las historias y que los hayamos invitado y se reían y lloraban. La obra tiene mucho de humor también. Qué También por bueno. eso el miedo de cómo se podía recibir, hacer humor con Malvinas era todo también un desafío. Pero bueno, está hecho el humor desde esto, de lo que realmente pasó, con humor como Ujú. pasó allá. Entonces en la obra te reís y llorás también, y pasaba mucho eso en ellos, que se reían mucho, lloraban y agradecían. ¿Y cuánto tiempo la estuviste ahí preparando, laburando? Después con todo el equipo, también los actores. Tenían, porque vos, hija de combatiente, tenés un vínculo desde de tu ADN de Malvinas. Ahora, seguramente muchos de los actores se encontraban por primera vez con el tema Malvinas y también de un lugar distinto, porque vos has utilizado, Gina, una palabra que es muy importante para los que somos malvineros, que es malvinizar. Y quizás alguno venía con algo desmalvinizador y de alguna manera también lo tenías que elaborar. ¿Cómo fue también ese proceso de tu laburo y con los actores? Y bueno, el proceso llevó casi 2 años en total, entre la escritura de la obra, asesoría, después seguir escribiendo por mi cuenta. Y después con el elenco estuvimos trabajando casi un año también con los ensayos. Y bueno, hubo mucho de esto, como ellos buscando por su cuenta, muchos ya venían, igual obvio, por eso les interesaba la obra, Ujú. con todo lo que ya conocían o habían investigado de Malvinas. Y después sí fue mucho de ensayar una obra, como se ensaya una obra de teatro, pero también tener momentos de charlar cómo sucedían las cosas allá. Yo iba, le preguntaba a mi viejo, volvía con ellos y le decía, le tiraba alguna data. Mismo pensábamos cómo era el baile, el hacer bailar, entonces lo probábamos. Fue como mucha ida y vuelta, y bueno, también ellos buscando de Sarasa, por ejemplo, que es el personaje que hace Martín Petela, hay muchos videos, entrevistas, entonces también él buscando desde ahí. Qué bueno esto y además que para los que no estamos en el mundo artístico de obra de teatro, pensar, estuve 2 años laburándola, es como, wow, cuánto tiempo, ¿no? Qué dedicación, Gina. Y cómo estás viendo la recepción. Tenés la más importante, eh, como para todos los malvineros, la más importante es la de los combatientes de Malvinas. Pero después, como artista, seguramente está la otra que te importa, que es la recepción del público. ¿Cómo estás viendo esa recepción?
Y también todos muy movilizados, eso es lo que me parece la palabra que más aparece, pues salen movilizados y con- agradeciendo mucho, esto ya te digo, tanto excombatientes, pero como también gente que estuvo viviendo Malvinas desde otro lugar también, desde acá, desde gente muy chica que ahora son adultos, que recuerdan o que pueden terminar de armar cómo fue esa historia a partir de ver lo que sucedió allá. Entonces salen como, sí, yo me acuerdo y se termina, hay algo muy lindo que sucede, que se termina de armar la historia post función. La gente diciendo, sí, yo me acuerdo que ese día yo estaba en tal lado y anunciaron, o que yo escribí las cartas estando en la escuela, o que yo, como que hay todo un mundo alrededor de la guerra que nos atraviesa a todos, entonces no hay manera de no vivirlo. Y la gente joven que capaz no lo vivió también como un conocimiento de, esto pasó y capaz yo solo tenía el relato bélico de lo que había sucedido, pero no me imaginaba, y claro, que esto, lo más humano también sucede en la guerra, que es el paso del tiempo y el tener que sobrevivir no solamente en combate, sino en el tiempo muerto. Y sobre todo es el tema de las cartas, ¿no, Gina? Bueno, por algo lo hiciste la obra en base a eso, que es algo fundamental para los combatientes. Es lo sagrado que tienen en su casa, cómo lo trajeron al continente de regreso. Las cartas es el mimo que tenían durante la Guerra de Malvinas. Es un tema central para los combatientes. Sí, tal cual. Bueno, era el ancla ahí con su espacio, ¿no? Con Buenos Aires o de donde hayan sido, pero, o con los seres queridos o no, pero era como el estar todavía allá, no aislarse del todo, el que la guerra no los termine de tomar por completo, porque la verdad que es muy difícil estar ahí. Entonces es como, sí, ese lazo de comunicación entre la ternura, el amor, el acompañamiento que los hace, la mayoría dice, bueno, yo gracias a las cartas pude seguir en pie. Claro. Entonces es, sí, muy clave esa comunicación, parece que tiene que ver mucho con esto, con el acompañamiento, tanto entre ellos como en quienes estaban acá acompañando. Gina, recuerdo, estamos conversando con Gina Kundari, es directora de la obra Alguien contará esta historia, como están escuchando, obra malvinera, que está obviamente en redes sociales. Gina, hagamos ahí la publicidad de las redes también, que es muy importante. Primero para que vayan a ver estas dos funciones que quedan el domingo que viene, que es domingo 12 de octubre y el 19 de octubre, 17 horas, en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vayan todos los que puedan ir en estas dos funciones y los que no puedan ir sigan en las redes sociales, tanto a Gina o a las obra Alguien contará esta historia, que ahora va a decir Gina, para Ujú. saber y estar atentos para la próxima funciones que tengan. Gina, ¿dónde los pueden seguir? Nos pueden seguir en @alguiencontará.obra. Ahí vamos a estar siempre subiendo toda la información, tanto si hacemos giras como todo lo que vaya sucediendo con la obra. Nos pueden seguir ahí, van a ver también el elenco, que es el de Lautaro Baquir, Martín Batela, Tommy Capano, Manuel Di Francesco y asistente de dirección Amanda Videla. Nos pueden encontrar siempre en las redes y bueno, ahí estaremos para también, si quieren invitarnos a participar en otros espacios, estamos para ir a contar esta historia también ahí. Espectacular, insisto, Cultural Morán, Pedro Morán 2147, Cava, domingo 12 y 19 de octubre, 17 horas, con comunidad radiográfica, tienen 2x1, también muy importante, además que se suscriban a la comunidad radiográfica y nos den una mano para sostener este medio que es una cooperativa. Gina, lo último para cerrar. Primero que queda abierta el espacio para cuando ustedes quieran, para ver esta obra Alguien contará esta historia. Quiero ver cómo me organizo para poder ir. Tengo dos niños, tengo que hacer una logística familiar para poder ir, pero quiero ir. Así que vamos a hacer lo posible para estar presente. Y va a quedar abierta también la propuesta para conversar con alguno de los actores que se acerquen aquí a Obvio. la radio, contigo o con quien vos te parezca, para seguir profundizando sobre esta historia, seguir dándole difusión. Y Gina, con lo que vos quieras cerrar sobre la obra Alguien contará esta historia, obra de teatro dedicada, basada en hechos reales,
con humor, sobre cartas del soldado de Regimiento de Infantería 1 Patricios. Como vos quieras, Gina, cerrarlo. No, bueno, esto, invitarlos, no solo por la obra, sino porque me parece que lo más importante, lo que siempre recordamos al final de cada función, es que tiene que ver con la identidad de los veteranos, esta obra y estas historias. Hay algo que mencionan ellos que, bueno, ellos no se identifican, la mayoría no se identifican, digo, no quiero hablar por todos, pero con la idea de ni de héroe ni de víctima. Entonces hay algo de construir esa identidad que tiene que ver con contar lo que ellos vivieron. Entonces, a los excombatientes, que es un homenaje a ellos, así que invitarlos, y a los más jóvenes que vengan a conocer lo que es la historia, lo que es parte de la historia, que forma parte de la historia de todos, y tan importante como Malvinas, que está quedando solamente ahora en pocos espacios y en la memoria de quienes lo vivieron. Entonces, nos parece importante que no quede solo en la memoria de ellos, sino que se siga reproduciendo, se siga compartiendo para esto, formar una memoria colectiva. Espectacular, Gina, felicitaciones por esta iniciativa. Quiero ver la obra para después también comentarte sobre ella. Lo voy a hacer seguramente. Espero que sean en alguna de estas dos funciones, domingo 12 y 19 de octubre, 17 horas, Cultural Morán, Pedro Morán, 2147, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espero poder hacerlo en estas dos funciones, si no en algunas de las que seguramente retomen. Gina, un lujazo y muchísimas gracias. Gracias a vos, muchas gracias, de verdad. No, por favor, hablamos con Gina Kundari.